Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Marcos capítulo 11, versículo 27. Aleluya. Dice la palabra: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo le dijo: os haré yo también una pregunta. Respóndeme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. A su nombre. Siéntese por favor, mi amado hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra que vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Los principales sacerdotes eran aquellos que eran los encargados, supuestamente, de ministrar las cosas de Dios. Ellos tenían, los principales, los sacerdotes, tenían la obligación de ministrar las cosas de Dios. Y no eran cualquiera, eran los principales sacerdotes. Y ellos mismos se quedaban atónitos de ver la autoridad con que el Señor Jesús les enseñaba y la autoridad espiritual que mostraba el Señor Jesús cuando ministraba la palabra y cuando ministraba el poder mismo de Dios, de tal forma que los demonios salían de los cuerpos, habían sanidades, habían milagros, habían prodigios, y ellos estaban aterrados. ¿Cuál es la autoridad? ¿Por qué esa autoridad? ¿Dónde está esa autoridad? ¿De dónde proviene esa autoridad? ¿Cuál es tu autoridad? A su nombre. Ahora, ¿por qué ellos estaban tan aterrados y no entendían? Ellos se aterraban porque no habían visto nunca antes algo así. ¿Y por qué no habían visto nunca algo así? Porque ellos eran sacerdotes, personas que ministraban y ministraban ceremonias rutinarias, pero era más bien una religiosidad, era una religión, pero no era lo que el Señor había venido a enseñar, ni había venido a dar. El mismo apóstol Pablo lo dice en la palabra: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para el que cree. Ahora, en esa autoridad que el Señor Jesús tenía, Él la delegó a los discípulos y posteriormente la delegó a la iglesia. La Biblia dice que Él envió primero a los 12 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda dolencia. Lo dice la palabra. Después dice que les dio autoridad a los 70 y después dice que le dio autoridad a la iglesia. Por eso es que un cristiano debe de entender muy bien el tema de la autoridad. Ahora, ¿de dónde proviene la autoridad? La autoridad proviene del mismo Padre que se la dio al Señor Jesús, y el Señor Jesús expresa su autoridad a través de la palabra, a su nombre.
Por eso, cuando el mismo centurión le dice el Señor que va a ir a la casa a sanarle a su criado, ¿qué le dice el centurión? No necesitas ir a mi casa. No soy digno de que entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy hombre que tengo autoridad y conozco de autoridad. Yo le digo a los soldados, ven, y ellos van. Vienen y ellos vienen, porque yo conozco de autoridad. Y el Señor le respondió y le dijo, aún ni en todo Judea he visto tanta fe de un hombre, a su nombre. Escúchelo bien, el mismo centurión conocía de la autoridad, sabía de la autoridad, y por eso le dijo al Señor, no necesitas ir a la casa, solamente di la palabra y mi siervo ¿qué? Sanará. Porque era la autoridad, la palabra de Jesús tiene en sí misma autoridad. La palabra de Dios es autoridad. Ahora, ¿de dónde proviene esta palabra? ¿De dónde proviene esta autoridad? Del mismo Dios, del mismo Señor. Por eso es que nosotros deberíamos de entender muy bien la autoridad de Jesús a través de la palabra. Y cuando usted lance la palabra con fe, está enviando autoridad espiritual a su nombre. Ahora, ¿qué pasa? Que los sacerdotes no entendían el tema de la autoridad espiritual. Ellos no lo entendían, porque ellos sencillamente estaban haciendo, eran unas ceremonias en la carne, unas ceremonias rutinarias, pero nunca habían entendido el tema del poder de Dios. Y resulta que una persona se sana, una persona se libera, una persona cambia de estado de maldición a estado de bendición, nada más y nada menos por la autoridad espiritual de Dios sobre ella, a su nombre. De lo contrario, si no existiera esa autoridad espiritual, la gente no se sanaba, la gente no se restauraba, la gente no salía de las drogas, la gente no restauraba su hogar, no restauraba su vida, no restauraba su familia, los jóvenes no se restaurarían, los hombres no se restaurarían. Es más, usted ni yo seríamos lo que somos hoy si Dios no hubiera usado la autoridad por su palabra para sacar de nosotros toda oposición maligna, y hoy no nos tendría en el estado en que estamos, a su nombre. Usted está en el estado en que está, yo estoy en el estado en que estoy ahora, y todos nosotros estamos en un estado muy diferente al estado en que llegamos al Señor, porque nosotros llegamos oprimidos, atados, enfermos, en otras palabras, llevados del diablo. Pero Dios, mediante la autoridad de la palabra que nos fue dada, fuimos libres en Cristo Jesús. Unos más, otros menos, dependiendo la fe de cada uno, pero al fin y al cabo, hoy usted y yo podemos decir, somos diferentes porque ha habido algo en nosotros. La autoridad de Dios ha sacado, nos ha liberado, ha destruido las potestades, y ahora somos diferentes en Cristo Jesús. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Aleluya. Ahora, esa autoridad espiritual es la que sirve, escúchalo bien, es la única que sirve para de verdad vivir la vida que Cristo ha querido que nosotros vivamos. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la autoridad, esa autoridad espiritual, mediante la palabra, es la única que nos lleva a ese estado de bendición que Dios nos quiere llevar. Es la única, mediante la autoridad, mediante la palabra de Dios, es la única forma que nosotros podemos llegar al estado en que tenemos que llegar. Ahora, ¿cómo se activa esa autoridad? Esa autoridad se activa mediante la fe. Escúchelo bien, mediante la fe. No se lo olvide. ¿Por qué mediante la fe? Porque la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Luego, cuando yo oigo la palabra, la tomo para mí y la confieso, ¿qué estoy haciendo? Estoy creyendo y confesando palabra
de autoridad. A su nombre. Palabra de autoridad. Entonces, es allí donde uno tiene que entender. Que la enfermedad viene. Sí, puede venir. Pero, así como viene, se tendrá que ir cuando confesamos la palabra de autoridad y la confesamos con fe. A su nombre. A su nombre. Ay, ¿que será que Dios, será que el Señor sí se dignará sanarme? Escúchalo bien. ¿Eso es fe? No. No. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro, soy sano en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice claramente que Él llevó todas mis enfermedades, todas mis dolencias a la cruz. Estoy lanzando palabra de ¿qué? De autoridad. Entonces, el diablo que viene a poner su mugrera, se tiene que ir con su mugrera para otro lado, porque hay una persona de fe, con mucha autoridad de parte de Dios, que está confesando palabra de autoridad. Y los demonios son vencidos por la palabra cuando se lanza con fe. A su nombre. A su nombre. La Biblia dice, diablo mentiroso, que por la llaga de Cristo nosotros somos sanados. ¿Qué estoy lanzando allí? Autoridad. Palabra de autoridad. Y si lo digo creyéndolo, si lo digo con fe, lo creo, eso se da. A su nombre. Allí hay. Y mire que no es metafísica. ¿Qué le enseñan a los hombres o a las mujeres en la metafísica o todas esas doctrinas mundanas o endemoniadas? ¿Qué le enseñan? Repita la palabra, repita su palabra, repita una frase todos los días para que le vaya bien. Eso es lo que están diciendo al hombre, ¿sí o no? Repita todos los días, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, y le va bien. Repita todos los días, carro rojo, y si usted quiere un carro rojo, lo va a tener. Eso es lo que le dice en metafísica. Los de la metafísica hablan de eso. Pero aquí no es así. Es repita la palabra, confiese la palabra y declare la palabra al mismo diablo, y la palabra de Dios se hará efectiva y cortará todo yugo, toda maldición del diablo se cortará, porque la palabra de Dios en sí misma trae autoridad. ¿Y qué es lo que se necesita? Autoridad espiritual. La mayoría de las situaciones, todas, y no digo la mayoría, voy a corregir, todas las situaciones que el hombre esté pasando, buenas o malas, tienen un asidero espiritual. Tienen un asidero espiritual. No se le olvide que el hombre, toda persona, está regido por un mundo espiritual. No se le olvide. El hecho de que alguien diga, no, yo no creo que yo esté regido por un mundo espiritual. Sí, todo ser humano está bajo la influencia de un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual puede ser a favor, si es el reino de Dios que lo está cubriendo, si es el reino de Dios que está cubriendo a esa persona, si está bajo la cobertura del reino de Dios, pues está influenciado por el reino de Dios a favor. Pero si esa persona no está cubierta por el reino de Dios, sino que tiene una cobertura de las tinieblas, pues entonces tiene una influencia negativa, una influencia oscura. Hay poder en Cristo Jesús. Escúchalo bien. Y por eso usted ve que hay personas que le pasa una cosa, la otra, y una cosa seguida, uy, hermano, ¿qué le está pasando? ¿O qué me pasó? No, que se me vinieron todas juntas. Hermano, son los demonios que comienzan a activar, hermano, a ver cómo desesperan, cómo desestabilizan a la persona, porque la persona desesperada o angustiada hace cosas que a Dios no le agradan, entra en terrenos del diablo y termina pecando o termina haciendo cosas que después van a traer más consecuencias negativas. Hay poder en Cristo Jesús. Entienda esto. Por eso es que el cristiano
debe de entender muy bien. Aquí hay algo espiritual. Aquí hay algo espiritual. Ok, sí, que es que hay una enfermedad, que es que hay esto, que es que hay lo otro. No, aquí hay algo espiritual. Sí, yo entiendo que es que hay escasez, que es que puede haber ruina, que puede haber un problema jurídico, que puede haber una situación difícil, que puede estar pasando esto. Sí, está bien, yo lo veo, yo sé que hay un problema, pero eso tiene una raíz espiritual. Y la raíz espiritual, para uno entrar a resolver un problema, hay que comenzar a cortar el problema ¿de qué? De raíz. Y si la raíz es espiritual, hay una salida. Es confesar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios con fe es autoridad. Autoridad. Luego, los demonios que pueden estar trayendo algo negativo, algo malo para nosotros, viene la palabra de Dios, se lanza con autoridad, se corta ese poder, se corta esa raíz, y es cuando la persona dice: oiga, no me di cuenta a qué horas pasó este problema, no me di cuenta a qué horas se solucionó, no me di cuenta qué pasó. ¿Cuántos lo están entendiendo? Así como muchas veces uno no se da cuenta en qué momentos está metido en semejante lío, asimismo, cuando se confiesa con autoridad la palabra de Dios, la persona en sí misma no se dará cuenta en qué momento salió del lío, en qué momento se fue toda esa sombra gris o toda esa nube gris que lo arropaba, y ahora veo la gloria de Dios, ahora veo la bendición. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Por eso es que hay que confesar esa palabra de autoridad, pero con fe. Con fe. Escúchalo bien. Y mantener mucho en oración. La oración trae el poder del Espíritu Santo. La oración trae la presencia de Dios en su vida, la presencia del Espíritu de Dios. Entonces voy a explicarle algo. Cuando yo lanzo la palabra con fe y está el Espíritu de Dios en mi vida, estoy lleno del Espíritu de Dios porque soy o eres un hombre o una mujer de oración y está llena del Espíritu de Dios. Al lanzar la palabra de fe, el Espíritu de Dios va y ejecuta esa palabra. ¿Lo está entendiendo? El Espíritu de Dios va y ejecuta la palabra. Y cuando ejecuta la palabra, mi amado hermano, todo cambia. La Biblia nos habla de que, hablándonos de Jesús, que iba un hombre por el camino de Samaria, iba hacia Samaria, y se encontró ese samaritano a un hombre tirado en el piso, golpeado por los asaltantes. Todos casi puedo asegurar lo que hemos leído esta parábola, la parábola del buen samaritano. Y dice la palabra que pasó un religioso y vio a este hombre y siguió de largo. Y dice la palabra que pasó otro y también no hizo nada. Pero dice que pasó este samaritano y vio a este hombre medio muerto y le sanó las heridas. ¿Cuántos han leído esta parábola? Y cuando le sanó las heridas, se lo entregó al mesonero. El mesonero era como algo así como el curandero, el encargado del puesto de salud. Se lo entregó y le dio un dinero para que siguiera atendiéndolo, y le dijo: yo me voy, pero yo regreso, y cuando regrese te pagaré lo que falte, lo que esté faltando, lo que se esté debiendo por la atención de este hombre. ¿Lo han leído o no lo han leído? ¿Quién es el mesonero allí? ¿Y quién es el samaritano? Ese samaritano. ¿Y quién es el hombre herido? El hombre aporreado. El hombre herido o el hombre aporreado
puede ser usted o puede ser yo. Cualquiera de nosotros. Que el mundo nos había vuelto nada. Que la misma influencia de las tinieblas que algún día estuvo sobre nosotros nos dejó malheridos, nos dejó enfermos, nos dejó agraviados, nos dejó divorciados, nos dejó vueltos nada, nos dejó con el corazón hecho pedazos, nos dejó con miles de problemas. ¿Sí o no? La religión, el sacerdote de la religión no pudo hacer nada. Los religiosos no pudieron hacer nada por nosotros. Los brujos menos, los hechiceros menos, el mundo menos. Nadie pudo hacer nada por nosotros. Pero vino Jesús y sanó las heridas. Vino Jesús y te sanó, pero te dejó encargado al Espíritu Santo, al mesonero. Yo me voy, pero les enviaré el Consolador. Dijo, yo me voy, yo tengo que ir, pero te voy a entregar este hombre que está malherido. Ya lo he vendado, tú síguelo atendiendo, yo me voy, pero cuando regrese te pago todo. Jesús partió, pero Él va a regresar. Y dice la palabra que todos los que creen en Cristo Jesús, desciende sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios que el mundo no puede ver ni conoce, pero que lo tiene el que ama a Jesús, que vendrá sobre nosotros y nos guiará, nos acompañará, nos redarguirá y nos bendecirá todos los días de nuestra vida. El Paracletos, el amigo fiel, a su nombre, a su nombre. Ahora, Jesús lo encontramos todos los días a través de la palabra. Cuando nosotros damos la palabra, estamos citando a Jesús. Pero el Espíritu de Dios que está en nosotros y nos lleva precisamente a la palabra, hace la obra. Está ejecutando. Es el ejecutor de la obra. A su nombre. El samaritano le dijo al mesonero, quédate allí y haz la obra mientras yo vuelvo. Ejecuta en él sanidad, ejecuta en él liberación mientras yo voy y regreso. Así mismo está pasando con nosotros. El mundo nos dejó malheridos, nos dejó casi desbaratados, pero el Señor todos los días nos está recomponiendo con su santa y bendita palabra mediante la presencia del Espíritu de Dios. Por eso cada que usted lance la palabra con autoridad, el Espíritu de Dios ejecuta la obra y veremos grandes cosas alrededor de nosotros. Veremos grandes señales alrededor de nosotros. Veremos la gloria de Dios sobre nosotros. Aleluya, aleluya, a su nombre. Ahora, decir la palabra con fe es autoridad, sí. Se necesita. ¿Cada cuánto? Yo diría todos los días. Todos los días el cristiano tiene que estar en ese trabajo, confesando la palabra y confesándola con fe y pidiendo al Espíritu de Dios que venga sobre su vida. ¿Por qué todos los días, pastor? Porque no se le olvide. La Biblia dice, tenemos un enemigo que no duerme. Tenemos un enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros tuviéramos la certeza de que el diablo nunca nos va a atacar, nunca nos va a acechar siquiera, y menos atacar. Si tuviéramos la certeza de que espiritualmente estamos pasando inadvertidos ante el mundo de las tinieblas, yo diría, no hay necesidad de orar, no hay necesidad ni siquiera de leer la palabra, no hay ni siquiera necesidad de eso. Yo lo diría, pero no es así. No es así. Cada día necesitamos más aferrarnos a la palabra. Cada día necesitamos más confesar la palabra con fe. Cada día necesitamos más orar. Cada día necesitamos más la presencia de Dios en nuestras vidas para enfrentar las fuerzas del mal que quieren venir a dañar y a destruir. ¿A quién quiere dañar y destruir? Al diablo. ¿Al drogadicto? ¿No? Eso ya lo tiene eso. Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali.
calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.